examen que tiene un costo relativamente alto para un beneficio que puedo interrogar y decir, no entiendo para qué. No entiendo si lo que quiero es un proceso gastrointestinal con algo de hinchazón, con algo de flatos positivos, con algo un poquito de intolerancia a los alimentos. Pues es un costo alto y yo con probióticos lo podría manejar. Pero definitivamente el probiótico es un proceso de adaptación dentro de todo esto. Entonces les quiero contar un poco el concepto de lo que tenemos con Imupro. El doctor Carlos lo decía, que es este curso va a ser avalado desde Alemania para que podamos entender por qué hoy yo en mi consulta personalmente tomo un 90% a todos mis pacientes, el 90% les tomo exámenes Inmupro. Básicamente, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué valorar un examen dentro de un tratamiento que tiene que ser opcional? Entonces les voy a contar varias experiencias. La primera experiencia es la experiencia personal. Llegamos a averiguar Dinmupro, quien tiene un concepto abierto del proceso es Carlos Andrés Urrego. Hablamos directamente con el laboratorio y decidimos hacer una prueba primero con nosotros mismos, incluyéndome a mí, a mi esposa y a mi hija. Yo venía en un proceso de cansancio y agotamiento amplio. Pensaba que era el trabajo, básicamente estaba trabajando bastante y pues simplemente era eso lo que me causaba un cansancio importante. Por lo cual tomo los exámenes y para sorpresa mía encuentro que era alérgico o era reactivo a algunos alimentos que no sospechaba, pero que además pensaba que no consumía mucho. Yo soy, sé que a muchos no les agrada, pero yo soy carnívoro y entonces, pues para mí desde que no salía la carne pensaba todo es mucho más sencillo. Desafortunadamente nos dimos cuenta que no era así y cuando empiezo a soltar los alimentos o a no consumirlos, empiezo a encontrar un resultado muy bonito en nivel de calidad de vida, de mejoría de peso, de sueño, de actividad mental. Entonces, bueno, empiezo a tener unos buenos procesos y empiezo a adaptarlo a mi alimentación en los primeros meses. Mi esposa y mi hija hacen exactamente lo mismo y tienen unos cambios importantes en su calidad de vida que se pierden después de un tiempo. Esto estamos hablando de hace ya muchos años, más de 5 o 7 años, que tomamos los primeros exámenes y empezamos a ver que había respuestas también inflamatorias que se pierden en el tiempo, uno vuelve a consumir los alimentos. En ese momento me llega a mí una paciente de Ecuador con una lupus eritematoso sistémico de mal control y mal tratamiento, básicamente porque ella no quería consumir los alimentos, los consumía, los medicamentos, discúlpenme, tomaba metrotexate, hidroxicloroquina, prednisolona y por sus efectos secundarios ella quería no tomarlos, pero los síntomas eran bastante fuertes, entonces era un poco una situación complicada de manejar con la paciente porque no quería consumir, no quería tomar y me llegó con un libro así de gordo, no les voy a mentir, un libro parecido a Cell o a una Harrison enorme que decía La dieta del lupus. Un libro espectacular, grande, lo veo y me dice, doctor, se lo dejo para que lo lea mientras que yo ya hago todo eso, pero no me mejoro. Efectivamente, entonces decidimos tomar el examen. En esos momentos ella se toma el de 180 alimentos y lo que encontramos, bueno, se lo entregamos, es que muchos de los alimentos que ella consumía, básicamente a nivel de muchos eran, no suspendían, en el libro suspendían carnes, proteínas, suspendían algunos tipos de frutos secos y encontramos que muchos de los alimentos vegetales y de frutas que consumía esta paciente, ella era reactiva. Se devuelve a Ecuador a comenzar su tratamiento para después venir a hacer un tratamiento completo dentro de todo esto. Y vuelve al mes y medio. Y su resumen es, doctor, hoy no tengo síntomas. Hoy no tengo sintomatología lúpica. Nos sorprendemos, me dice, yo no quiero hacerme ahorita el tratamiento, quiero esperar un tiempo y valorar el resultado de lo que tenemos. Eh, Eso fue hasta el sol de hoy, nunca la volví a ver. Espero que haya seguido muy bien porque hasta el año y medio que le hice seguimiento nunca volví a tener sintomatología. Y esto me empezó a convencer de tomar los exámenes.
y empiezo a encontrar una relación muy interesante entre el examen y las enfermedades neurodegenerativas, con una constancia muy, muy alta y un proceso de activación, además de baja de peso, de mejoría de calidad de vida muy importante en la mayoría de pacientes. Y llegan los últimos años con patologías como el autismo, donde ya venían con una situación de suspensión de alimentos que era global y que ya los papás me decían, no, yo ya tengo un control de alimentos, ya suspendí gluten, ya suspendí lácteos, ya me están dando nutracéuticos, tengo probióticos, los mantengo constante porque la materia fecal se mantiene igual a pesar de los alimentos y el niño ha mejorado, pero pues en condiciones muy controladas. Tomamos el examen, un examen fuerte, difícil, muchas veces en el choque que uno tiene al encontrar los alimentos y empezamos a notar que los pacientes no solo mejoraban su proceso intestinal, sino que hacían evidentemente una colonización microbiana adecuada y un cambio muy importante en el relacionamiento social y en el desarrollo neurocognitivo de estos pacientes. Entonces, evidentemente, para mí es un examen de toma continua y hoy, precisamente hace 3 días, llegan de nuevo a mi hija y a mi esposa los exámenes porque mi hija tuvo una gastritis eosinofílica, es una enfermedad huérfana, que tuvo una reacción muy fuerte, varias veces hospitalizada, con muchas biopsias, y al final diagnosticamos el proceso, y aunque estamos con medicamentos y veníamos mejor, empezamos con la dieta, 4 días, y en 4 días hemos obtenido ya resultados. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un examen muy global, que no se basa solo en sintomatologías gastrointestinales y esto es importante para valorar. Voy a compartir mi pantalla, seguramente no me van a ver, eso es lo que creo cada vez que estamos acá. Ustedes me van a decir si cualquier cosa, les pido a alguien me pueda avisar si hay alguna pregunta porque quedo sin ver las preguntas directamente. Muy bien, vamos a presentar este curso. Es un curso de 4 horas, vamos a quitar un poquito acá, de 4 horas básicamente, más las preguntas, estamos hablando de casi 6 horas, que estará certificado por Alemania para entender el por qué, cómo y cuándo tomar un examen y por qué tomarlo con o no Inmupro. Hay un concepto que es la alergia de alimentos IgG y este concepto de alergia es donde chocan el proceso de un alergólogo, un gastroenterólogo y cuál es la respuesta de una IgG frente a lo que estamos mirando. ¿Por qué tomarlo? Si estoy tomando una IgE y me dice que alimentos y las IgG que tomamos, 1, 2 o 3 o 4, pues estamos teniendo la reactividad específica tardía de lo que queremos. ¿Cuál es el concepto de InmuPro? El concepto de InmuPro es un diagnóstico y guía altamente especializado que yo sugiero que lo tomen antes o durante el inicio de su tratamiento, porque pueden adaptar al paciente. El paciente cuando llegue a hacerse su tratamiento, cuando lleve un mes de tratamiento, va a tener un proceso ya desinflamatorio, no van a ser el que pecarreza empata, vamos a ir haciendo un proceso de ayuda al paciente. Este detecta altos niveles de anticuerpos IgG específicos a ciertos alimentos. Es un proceso de acompañamiento. Mis pacientes a veces vuelven después de 1 o 2 años y me solicitan de nuevo el examen a ver cómo están. Es importante para encontrar y entender también algunos pacientes salen reactivos y pues es fácil de evaluar y hablar con el paciente. Desafortunadamente no es fácil comenzar. Es un examen que condiciona mi alimentación tradicional y nosotros somos animales de costumbre, neurológicamente hablando. Entonces, uno de los puntos acá es cuando sale el huevo activo. Doctor, ¿y qué desayuno? Y el estómago sabe que solo tienes que desayunar el huevito con un juguito o una fruta, porque es el desayuno y tal vez un pan. Pongámosle el pan acá como gluten. Entonces, es el concepto mental y además dentro de los alimentos que tenemos. Normalmente a mí me llegan y me dicen, doctor, tengo 30 alimentos activos. Y yo le dije, sí, tienes 150 alimentos que puedes consumir, pero normalmente se vuelve complicado, se vuelve a veces difícil de manejar y es importante darle a entender al paciente por qué esto. Entonces, es un concepto basado en experiencia e investigación de un laboratorio con 15 años, más de 15 años, ahorita que ya vamos para 20 de experiencias, de investigaciones clínicas, ensayos clínicos y una estrecha colaboración internacional entre el grupo de Alemania y los grupos
que trabajamos en otros países. Hablemos de las reacciones. Yo siempre le digo a los pacientes, hablemos del proceso intestinal. Entonces tenemos una reacción no inmunológica, donde tenemos un proceso de intoxicación, pseudoalergias o intolerancias histamínicas a los alimentos, intolerancias específicas a algunos alimentos y las reacciones inmunológicas que tenemos básicamente cuatro tipos: las alergias tipo 1 o IgE, que son reacciones inmediatas; las alergias tipo 2, de las cuales no vamos a hablar en este curso; las alergias tipo 3 o reacciones tardías; y las alergias tipo 4. Muy bien. Cuando habla de IgG global, entra en un proceso y un concepto que aquí yo les quiero mostrar importante para que lo tomen en cuenta, que es en qué momento comienzan mis síntomas. Entonces miren acá este pedacito, síntomas de 3 a 72 horas. Normalmente, si me devuelvo, las alergias tipo E son reacciones inmediatas. Me consumí un camarón, soy alérgico y en menos de 5 minutos tengo una reacción. ¿Cierto? Las intolerancias dan desde los 30 minutos hasta las 3 horas normalmente. Entonces me tomé un vaso de leche, terminé mi comida y ya está mi estómago inflamado, tengo gases, me provoca molestia, dolor por la distensión abdominal. ¿Mm? Evidentemente las intoxicaciones que pueden ser variables dependiendo del tipo de intoxicación que tengamos, pero como se dan cuenta, esta inicia a las 3 horas y puede comenzar, no ir hasta, o sea, no significa que desde las 3 horas hasta las 72 puede activarse esas 72 horas o puede dar reacción hasta las 72 horas, ¿cierto? Entonces es importante y es lo difícil de evaluar, porque cuando yo como el camarón y estoy alérgico y el primer momento pues ya tuve la reacción, pues eso es sencillo. Mira, me comí un camarón y me dio la reacción, me tomé un vaso de leche y me dio la reacción. Pero cuando tengo que pensar que consumí de alimento los últimos 2 o 3 días, esto cambia la situación. Evidentemente, síntomas clásicos: hinchazón, náuseas, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, diarrea, migraña, obesidad, problemas de peso crónico, dermatitis atópica, psoriasis y eczema, son las clásicas patologías que tomamos desde INPRO. Yo quiero hoy tener muy claro que el médico que está tomando la opción de unos nuevos diagnósticos y unos nuevos tratamientos está valorando esa patología crónica de difícil manejo que no ha tenido un resultado y que evidentemente estamos tratando de tener un diagnóstico para, basado en el diagnóstico y el entendimiento fisiopatológico de la enfermedad, dar un tratamiento específico. Entonces, imaginen todo el proceso de autoinmunidad y degeneración a nivel de la matriz unidas a este proceso inflamatorio y ya pueden extender todo este proceso de sintomatología mucho más allá que una sola imagen. Entonces retomamos alergias tipo 1, inmunoglobulina E, intolerancias o pseudoalergias y alergias tipo 3 o de inmunoglobulina G. Muy bien, tendremos que hablar mucho entonces hoy de la inmunoglobulina G, que es básicamente la conferencia que vamos a tener hoy. Inmunoglobulina G, para entender qué, cuándo y cómo la tengo que valorar y por qué es tan importante y por qué no simplemente tomo unos RAS en el laboratorio y valoro una inmunoglobulina E. Ya tenemos dos especificaciones, pero entonces el por qué estoy haciendo esto, para dónde va. Entonces el primero, la alergia tipo 1, síntomas agudos, la prevalencia es del 4 al 8%, baja realmente si la vemos. Las intolerancias, desórdenes gastrointestinales, se frena allí, a veces erupciones y reacciones en piel muy corto, una prevalencia del 25 al 45% en Europa. Yo diría que en Latinoamérica ha aumentado este proceso dependiendo del país. Y las alergias tipo 3, que dan enfermedades crónicas inflamatorias con una prevalencia de más del 50%. Yo le digo algo a mis pacientes y les digo, este examen puede que no te vaya a mejorar totalmente, pero te aseguro que vas a tener un cambio solo con la dieta del 60% de tu calidad de vida. A ese punto estoy yendo, a ese proceso de cambios, de una rutina de una buena alimentación, de una bajada de peso, de una calidad que evidentemente tenemos que valorar. ¿Qué opinan ustedes?
Entonces, las alergias tipo 1 son una reacción inmediatamente después de la ingesta del alimento, 30 segundos a 30 minutos. Es una fase aguda. La segunda, las reacciones o las intolerancias, 30 minutos a 2 a 3 horas después de la ingestión del producto. Y normalmente es intestinal. Y la tipo 3 es un proceso demorado de 3 horas a 3 días después de la ingestión y enfermedades como una enfermedad autoinmune. Entonces tenemos esta reacción que más adelante la vamos a volver a ver. Para recordar, tipo 1, test de PIC, test rápidos positivos. Está relacionado directamente con un alimento. Una traza de alimento es suficiente para hacer reacción. Normalmente las respuestas son en piel y mucosas. Afecta más que todos los niños que están en los cambios inmunomodulatorios. Se reconocen a través de un test tradicional y normalmente son para toda la vida. Claro, hacemos procesos de vacunación para hacer un proceso de tolerancia y jeje de estos. Ya vamos a explicar cómo es eso, pero estamos hablando de dos tipos de alergia. Ahora, las alergias tipo 3, normalmente dan test de PIC o 3 acelerados negativos, no siempre se relacionan con la comida, o sea, no como y reacciono. Son dosis dependientes. Si como poco, la reacción va a ser mínima. Si como mucho, la reacción va a ser más. Pueden afectar cualquier tejido. Se afecta tanto a adultos como niños. Inclusive yo diría que en los adultos es muy fuerte. Normalmente los pacientes tienden a suspender los alimentos por poco tiempo y después de esta suspensión de alimentos se puede retomar el alimento que causaba la reacción inicial. Entonces, digamos que este es un punto bonito cuando tú les dices, tienes que quitar el huevo y dicen para toda la vida. No, no es para toda la vida, pero sí es un proceso que tenemos que llevar. La estructura inmunológica dice que debe ir de 2 a 3 meses. Yo les sugiero que lleven esto a cuando terminen el tratamiento que están organizando, personalizado, regenerativo, homeopático, complementario, funcional, para que no tengan riesgos de proinflamar al paciente y empezar a probar estos alimentos posterior a dar el producto. Entonces, hablemos de la clasificación de las reacciones frente a los alimentos. Primero hay una reacción a los alimentos tóxica y no tóxica, esa es la primera la división. Pues evidentemente cuando es tóxica ya sabemos que hay un producto que vino dañado, que tuvo una lesión como lo sucedió con las chiquitinas, que es tóxico. No tóxico, hay dos, una que es la parte mediada por el sistema inmunológico, que es un tipo de alergia a los alimentos, y la segunda que no es mediada por las reacciones inmunológicas, que es intolerancia. Este puede ser dado por el proceso farmacológico a través de medicamentos que han modulado o alterado la flora gastrointestinal, un proceso de variación enzimática a través de las placas de Peyer, un proceso de alimentos o productos irritantes en el intestino y los procesos psicosomáticos. Y acá vengo a hacer un proceso muy importante porque creo que es lo que más he observado en nuestros pacientes. Y es que normalmente los cambios de alimentación son muy psicosomáticos y se vuelven además psicosomáticos posterior a haber ya suspendido por un tiempo los alimentos. La gente no quiere retomar los alimentos simplemente por el hecho de no volver a sentirse mal y a veces toca darles un proceso de retoma y lento para que puedan de nuevo consumir el alimento. Sin embargo, este pedacito del proceso psicosomático se vuelve importante en los pacientes cuando están suspendiendo el alimento. Doctor, para mí es casi imposible consumir el alimento. Entonces les pongo un ejemplo. Paciente con ataxia espinocerebelosa tipo 3 de 23 años que viene desde Francia, le hacemos el examen, le colocamos células, le hacemos otras cosas, el paciente empieza a mejorar, se devuelve y me llaman a los 4 meses y en esa videoconferencia, en esa videoconsulta, el paciente estaba exageradamente delgado. Entonces, ¿qué pasó? Nada, doctor. El paciente tenía aproximadamente 40 alimentos que le salían, o 30 y tantos alimentos que le salían reactivos, pero resulta que los otros 130 alimentos que tenía no le gustaban, no toleraban, psicológicamente no los quería consumir. Entonces la mamá decidió, porque la mamá era colombiana, que a él le gustaban las arepas, entonces podía consumir diferentes tipos de arepas todos los días, casi en las tres alimentos. Pues este hombre estaba en una desnutrición severa. Entonces,
a este es el punto en donde, pues, hombre, no tenemos que llegar a lastimar al paciente con un tratamiento, sino ayudar al paciente con esto. Y ya dentro de los dos está el proceso de los mediados por inmunoglobulina E, que están muy de procesos heredables, y las que son mediados por inmunoglobulina G o tipo 3, que son hipersensibilidad tipo 4. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el término de alergia retardada? Que es la alergia IgG. La intolerancia se describe como un desorden no inmunológico hacia los alimentos, como ya lo habían dicho. Como ya lo hemos dicho, desafortunadamente este término está ampliamente relacionado. Estoy intolerante, entonces tengo reacciones tardías. No es así. Las alergias tipo 3 es el proceso correcto inmunológico que estamos hablando, es específico hacia los alimentos. Sin embargo, como lo veremos en la segunda o tercera sesión, la tercera, vamos a ver una cosa que se llama reacciones cruzadas, en donde podemos responder positivamente cuando tenemos reacciones ambientales y parecen positivos, pero uno es identificable, lo valoran y el laboratorio da la respuesta diciendo, oye, ten cuidado porque lo más seguro es que esto no es una reacción al alimento, sino una reacción al ambiente. Y la hipersensibilidad alimentaria describe un mayor grado de susceptibilidad donde la respuesta a la tolerancia al alimento y no tiene que ver con los procesos inmunológicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla una alergia de alimentos retardada o tardía? La primera es la perturbación de la permeabilidad intestinal. Entonces, aquí creo que ya viene un proceso que ustedes han visto casi en todas las conferencias, donde hablamos de una alteración de la Stein junction, las uniones intercelulares, y estas pueden ser dadas por estrés, alcohol, situaciones de lesiones a nivel intestinal o de piel. Aquí induce, evidentemente, factor necrosis tumoral alfa e interferón gamma, que induce la actividad de las quinasas y hacen una alteración de la miocina, por lo cual provocan alteración dentro de la unión, porque acuérdense que la miocina va pegada a las integrinas y estas integrinas forman un desbalance en la membrana celular, en la membrana bifosfolipídica y hacen alteraciones de estas. Las proteínas Time junction se alteran y aumentan la permeabilidad intestinal. Primer punto, y lo hablaremos más adelante, trastornos del gluten. ¿Estas por qué? Porque regulan al alza la sonulina y esto aumenta la permeabilidad intestinal. Evidentemente la disbiosis, que hoy es una situación bastante común en nuestros pacientes, con una dieta incorrecta que estamos dando y esto hace que aumente el grosor de la mucosa intestinal y hace que haya una alteración de esta microbiota, de esta permeabilidad, y el grosor de la mucosa pues también está relacionado no solo con la nutrición, sino con la alteración de las placas de Peyer, que hace una reactividad. Se ha demostrado que la microbiota intestinal intacta, los que no han tenido antibiótico o alteración, son menos susceptibles a que factores estresantes periféricos logren lesiones de las uniones intercelulares. Lo que pasa es que creo que hoy no conocemos casi ningún niño que antes del primer año no haya tenido un antibiótico, ¿no? Es complicado y es difícil porque además venimos con todos los procesos de alteración que vienen desde nuestra generación paterna y de abuelos. Entonces yo me devuelvo un poquito acá y quiero retomar acá este proceso hereditario. Venimos de una generación de prueba, que fueron nuestros padres y nosotros mismos. ¿Cuál fue la generación de prueba? Que al colegio nos enviaban chocorramos, papitas, platanitos con Coca-Colita para que no nos quedáramos con hambre. Y eso no era malo en su momento. Es más, es que la Coca-Cola le ayuda a la diarrea. Pero es que eso le quita el hambre. Son papitas naturales cocidas. Y esto hace que tengamos una reactividad hereditaria que llega a causar que ya tenga una susceptibilidad a los daños estresantes periféricos y lógicamente tener todas estas alteraciones en la Stan junction. Alteraciones a través de drogas, toxinas y metales pesados que veo que muchos en medicina funcional los toman y hay que entender cómo viene esto en la permeabilidad intestinal para hacer un proceso de adecuación de las IgG en el proceso inflamatorio que causa daño sobre nuestros pacientes. Dos, proteínas de los alimentos y el GALT. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de las placas de Peyer del GALT, no estamos hablando del MALT total, sino de las células dendríticas presentadoras de antígenos de los leucocitos a nivel intestinal y que son las que van a tener una respuesta. Las células T y B interactúan
y se activan estas células B que ya vamos a mirar un poco en una imagen cómo se produce este proceso. Ahí está, se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos, evidentemente los activos o agudos, que son los IgM, y luego los IgG. Se forman células de memoria, que es lo que ya tenemos, este antígeno y esta circular en el torrente sanguíneo, que en la persistencia de esta respuesta es parte de la respuesta crónica que estamos hablando y por eso simplemente con suspender el alimento ya empezamos a tener una respuesta. ¿En cuánto tiempo, doctor? Yo les decía en 4 meses, pero es porque tenemos adaptados los pacientes en 4 días. Pero realmente yo les digo que tenemos 2 semanas iniciales que son complicadas. La primera semana es como estar quitando alcohol en el paciente. No va a haber una reacción severa de inflamación, pero hay unos cambios inmunológicos, porque no hay respuestas inmediatas y no es que haya un síndrome de abstinencia, es que hay una hiporreactividad inmunológica en ese sentido. Entonces, a la segunda semana es cuando el paciente empieza a sentirse realmente mejor y a tener los cambios importantes de los procesos. La tercera, complejos inmunes dados para la inflamación. Estos complejos inmunes interactúan con el sistema de complemento, especialmente con los antígenos que están a la alta, o sea, con los alimentos que están constantemente. El cuerpo no puede eliminar estos complejos y estos son absorbidos por los macrófagos, estos que son absorbidos por los macrófagos siempre quedan como memoria, pero no son eliminados. Y es parte del proceso de alimento que tenemos y que hay una claridad que lo vamos a hablar en estos 4 días y es que una de las una de las cosas que tenemos que tener en una dieta que estemos adaptando el sistema inmunológico es no repetir alimentos antes de 4 días, para que la respuesta IgG no se active constantemente y por desnaturalización proteínica sean eliminados estos antígenos que quedan con complejos inmunes en los macrófagos y ya se pierda. Entonces, pongo el ejemplo, papa, yuca, ñame, plátano, papa nuevamente. No hago papa, yuca, papa, ñame. Y desafortunadamente, no solo Colombia, esto es a nivel mundial, encontramos la tradición. De lunes a viernes consumimos casi lo mismo, inclusive si podemos desayuno, almuerzo y comida, genial. Y el fin de semana consumo alimentos diferentes porque es el día para consumir algo diferente. Y ahí empieza el proceso, ¿no? Entonces, importante, ya les diré en la cuarta sesión cómo hacer una regulación de estos alimentos, porque es el dolor de cabeza. Hoy quiero que se queden con el proceso inmunológico de estrés del sistema inmunológico y cómo hacemos este proceso. Los neutrófilos son atraídos al tejido. En este caso, tenemos una respuesta y es que dependiendo del complejo inmune que estemos activando, como lo vamos a ver más adelante, tiene a través del complejo mayor de histocompatibilidad, una histotaxis más clara sobre ciertos tejidos. Entonces, dependiendo del alimento y dependiendo de la reactividad, tendemos a atacar unos tejidos más que otros. Miren, esto definitivamente es algo claro en los procesos de mielina que vamos a ver más adelante y evidentemente esta secreción de neutrófilos activa hidrolasas ácidas, mieloperoxidasas, que ya los tenemos como destructores de la actividad de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, de elastasas, catepsinas, lisosimas, colagenasa y lactoferrina. Claro, para recambiar la matriz buenísimo, pero para mantenerla en destrucción, muy daño, y esto daña terminalmente el tejido. Entonces tenemos alergias tipo 1, llega el alergeno, el receptor de células plasmáticas recibe una parte y va otra parte directa a los linfocitos B. El receptor de células plasmáticas hace que se active el linfocitos T y aquí hay una diferenciación a través de los TH reguladores, básicamente de los interleuquina 2, diferenciando una interleuquina 10 que va a activar inmunoglobulina 4 y quiero que acá queden muy pendientes de esta inmunoglobulina 4 y un factor de una interferón gamma que va a activar estos CD8 y evidentemente unas células plasmáticas que aumentan las IgE y hacen una reacción inmediata del alergeno a las células de los mastocitos y esto hace una degranulación que dura entre 5 minutos y 30 minutos. ¿Ok? Mientras que cuando tenemos las alergias tipo 3, hacemos los receptores, activamos los linfocitos PT, el linfocito B activa las células plasmáticas, no da la diferenciación de interleuquina B porque ya estamos con memoria de los linfocitos B, el linfocito T simplemente interactúa para secretar el complejo y esta célula plasmática activa las inmunoglobulinas 1, 2 y 3, como se dan cuenta en esta imagen,
No hay, no hay formación del complemento porque ya lo tenemos como memoria. Hay una unión al tejido que tiene histotaxis o quimiotaxis al tejido, aumenta los leucocitos, aumenta la degranulación de factores inflamatorios y da una inflamación crónica de bajo grado, que se da en este punto. Entonces, miren que esa inflamación crónica aumenta la permeabilidad y perturba el sistema de tight junction. En esto lo decimos no nosotros, lo dicen los estudios, donde esta interleuquina 6 inflama, destruye y altera la permeabilidad intestinal, dando un intestino permeable que en resumen ya sabemos que no solo permeabiliza el intestino, permeabiliza los procesos de matriz y permeabiliza la barrera hematoencefálica que ya tiene una condición importante en lo que hemos dicho. Estas diferencias tipo 1 y tipo 3 ya fue lo que dijimos arriba. Ahora volvamos y lo retomamos, recordemos. Inmediata, prueba cutánea positiva, generalmente los alimentos no son los principales causantes, usualmente implican reacciones en piel o mucosas, son las dos reacciones importantes que se puede dar. Se puede relacionar con el síntoma, la reacción es inmediata y la reacción conduce, esto es de toda la vida, pues con la vacunación disminuye y hay una tolerabilidad. La IgG son retardados, no se puede diagnosticar, yo puedo salir con una IgG totalmente negativa, mira doctor, aquí me sale que yo no soy alérgico al huevo, usted está diciendo mentiras, su examen cuesta un montón y me dice que no, yo las IgG son dos reacciones totalmente diferentes, consúmete un huevo con una IgG positiva y tienes una reacción inmediata, consúmete un huevo con una IgG y tienen la reacción, pero además ustedes lo pueden valorar en los pacientes, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoidea, que tienen una característica interesantísima, y es que son valorables los dolores, o sea, estos son inmediatos. Entonces el paciente, después de 2 o 3 meses de haber hecho la dieta, consume el alimento que normalmente le va a dar la reactividad, el que era más alérgico, y puede seguir todavía reactivo. Y dice, doctor, duré 3 días exactos con dolor e inflamación articular. Y se me pasó. Entonces ahí ven cómo reacciona directamente. Involucra la comida favorita y este punto es la condición más compleja que tenemos en este examen. Porque quítela a un niño con autismo, que es alimento selectivo, el alimento que más le gusta. Cuando las mamás dicen, lo único que come es huevo, doctor, desayuno, almuerzo y comida, ¿cómo se lo voy a quitar? ¿Cómo lo voy a cambiar dentro de todo eso? Entonces aquí es el interés de lo que vamos a mirar durante estos días para poder responder. ¿Cómo las detectamos? Hay diferentes exámenes, nosotros los detectamos a través de ELISAs, ensayos de inmunoabsorbencias ligando enzima directamente, y hacemos pruebas de confirmación sobre las 4 IgG, que es importante valorar este punto. Pero doctor, eso es lo que usted dice, y usted lo dice por terapia y porque usted los pacientes, y porque evidentemente está acá dando un curso, pero quiero empezar a mirar que hay estudios, empiezo a mostrar estudios ahorita, de los estudios de migraña relacionados con la respuesta IgG y con las provocaciones directamente de los alimentos. Entonces, lo primero que quiero mirar es cuántos pacientes directamente que tenían alimentos IgG positivos mostraban migrañas muy fuertes, el 35%, fuertes el 64%, y ya moderados, menores, iban en menor escala. Pero miren que cuando no hay relación con los síntomas, o sea, no, yo suspendo, igual sigo con migraña, estoy hablando de solo un 28% de los pacientes, 28% de pacientes migrañosos, de 100 pacientes, por lo cual estoy hablando de que 72 pacientes tienen relación con los alimentos y que evidentemente cuando eliminamos el alimento como lo vemos acá, los síntomas han desaparecido. Y que cuando provocamos con los alimentos, los síntomas aumentan. Entonces, tenemos una reacción directa de estudios de la respuesta clínica al consumo de alimentos que son reactivos IgG frente a la respuesta de migraña. Este es qué tanto se relaciona un síndrome de intestino irritable, un síndrome de intestino inflamatorio con migraña y los estudios de la relación de la eliminación de alimentos IgG positivos. Entonces, miremos cómo solo con la eliminación vemos que hay aquí está el punto de que estamos además de teniendo la migraña, estoy teniendo un intestino que normalmente tiene
gases, que está distendido, que me está aburriendo. Entonces, miren cómo solo la eliminación disminuye el 44% de ataques de migraña, el 45% de ataques durante el día y el 52% en pacientes que han disminuido su medicación o que están bajo medicación. En el intestino irritable, 44% de los pacientes disminuyen sus gases y su distensión en un 42% que causan dolor. Entonces estamos viendo que la reducción en ambas sintomatologías, mínimo estamos hablando del 44% de pacientes que se relacionan ambas con los alimentos que son detectados IgG directamente en esto. Pero vámonos a una enfermedad aún más clara que estamos teniendo, que es la enfermedad de Crohn. El efecto en los pacientes cuando tenemos alimentos IgG positivos y les hacemos provocación para mirar cuál es la respuesta de estos pacientes, tomando una medida de calprotectina en heces, que es la medida que tomamos en heces actualmente para valorar. Voy a ampliar esto porque acá nos sale muy pequeñito, que pena con ustedes. Lo que ustedes están viendo acá es los niveles de microgramos de calprotectina en pacientes a través del tiempo, en pacientes antes de la provocación. Miren cómo entre más tiempo pasa, la respuesta es mucho menor, hasta las 4 semanas. Y post provocación, miren la reacción hasta la 4ª semana, todavía hay mucha memoria, pero ya después la memoria disminuye y aunque hay actividad, la respuesta es menor. El porcentaje de incremento de calprotectina fecal después de la provocación es de más de un 100% en la mayoría de casos, 100%. Entonces, vemos que a través del tiempo definitivamente empeoramos. Y aquí tengo un caso muy bonito de un paciente que tenía una enfermedad, una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, que tenía 12 deposiciones diarias, aproximadamente el 50% de ellas con sangrado, evidentemente dolor, tomaba la sulfasalacina como tratamiento tradicional de la enfermedad de la colitis ulcerativa. Evidentemente tenían que hacer, venían de Estados Unidos, tenían que hacerle transfusiones cada tanto tiempo porque venía perdiendo sangre continuamente. Empezamos primero con la dieta. Él responde a pasar de 12 deposiciones al día a pasar a 4 deposiciones al día, de los cuales a veces veía algo de sanguinolencia en un proceso, aproximadamente una vez o dos a la semana. Después de colocar medicamentos, probióticos, pasa a tener 2 veces al día hasta los 6 meses. Y con la calprotectina no veníamos mejorando mucho. Ahí encontramos, después de los 6 meses, un nuevo examen, hacemos terapia con biotecnología y encontramos una mejoría de aproximadamente el 700% de los niveles de calprotectina. Entonces, importante este concepto. Retomemos a esta estructura de inmunoglobulinas. Esta es nuestra inmunoglobulina. Recuerden que nuestra inmunoglobulina tiene unos antígenos o unas variables dominantes y unas regiones que son variables. Las regiones variables que se encuentran normalmente en esta zona, en la región FC, que es esta, la región variable que tenemos, dentro de la región efectora, dentro de lo que tenemos, y la región variable, que es la región del antígeno, la que toma directamente el reconocimiento. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la foto que tomo para mirar qué es lo que debo preparar. Y el otro es el que dice, ok, venga, yo lo adapto, lo englobo, lo llevo a la respuesta directamente del neutrófilo, lo toma el macrófago y lo logro destruir. Es la fijación de los receptores de IgG y esta inducción a la fagocitosis es parte de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cuando fijamos las cadenas livianas, en este caso de la región FAB, es donde hacemos un proceso de IgG de memoria. Y entonces respondemos no como un proceso de modulación, sino de inflamación. Entonces, la opsonización es necesaria para que un antígeno sea visible para los glóbulos blancos, en particular los neutrófilos. Entonces, miren cómo está el anticuerpo, que es el que vemos en la imagen 1,
el anticuerpo que es el A y el patógeno que es el B, evidentemente. Después llega el proceso de opsonización, donde tenemos al fagocito que es presentado a la región FC, me devuelvo un poquito, a la región variable, y esa región variable del anticuerpo se une a los receptores FC del fagocito, como lo vemos acá, y ese es cuando entra a fagocitar el antígeno que estamos teniendo en este caso. Entonces, esta activación del complemento es esencial para inducir y controlar una reacción inflamatoria. Eso es lo normal que estamos teniendo. El problema es que la constancia y la alteración de la respuesta IgG crónica frente a un alimento nos crea que esta respuesta se salte para que haya una inducción directa a este proceso. Entonces nosotros tenemos 4 tipos de inmunoglobulina G. Y aquí son los puntos más importantes que tenemos. Inmupro toma las 4 inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque no solo queremos ver la respuesta de fase aguda, sino la respuesta de fase desinflamatoria. Tengo poca actividad. Entonces miren cómo las inmunoglobulinas 1, 2 y 3 hacen neutralización. Me voy acá, neutralizo, ¿cierto? Neutralizo. Opsonización. Miren, la IG3, la IG1 y la IG3 son voladas en opsonizar. La IG2 no tiene esta característica, que pena con ustedes. Lo presento, activación del complemento. En la 2, en la 1 y en la 3. Unión a las células mononucleares, en la 1 y en la 3. Y unión a neutrófilos ya para la respuesta directa, ¿cierto? Esos son reacciones y propiedades proinflamatorias. Pero ¿qué pasa si yo lo que detecto con un examen de alimentos IG4 son que no son o son hiporreactivas y hiperreactivas las IgG? Que tengo una baja capacidad protectora y una alta capacidad proinflamatoria. Es lo que yo les decía. Hay una tendencia inflamatoria en los pacientes que han tenido un antecedente de antibióticos y que las lesiones externas que captan estos 3 puntos tienden a lesionar y dar permeabilidad porque esta IG4 está baja y no tiene actividad. Entonces es importante que este IG4, la propiedad protectora y antiinflamatoria, se ve disminuida. Entonces, la IG4 tradicional está relacionada con las alergias tipo 1. ¿Cuál es la tipo 1? La inmunoglobulina E. ¿Sí ve, doctor, que lo que yo tomo, el RAS, es exactamente igual? Estoy tomando la respuesta aguda. Entonces, los genes codificadores están de uno y de otro lado, el cromosoma 14. Se descifran secuencialmente. La expresión depende del panel de la interleuquina que estemos hablando. Normalmente, reactivamente y a nivel de alergia se da con la interleuquina 4, TH2, inmunoglobulina E activa. La interleuquina 10 conduce a la formación de la interleuquina 10 de la IG4. Ambas, interleuquina 4 e interleuquina 10, son TH2. Ahí son desinflamatorias. La interleuquina 4 es reactiva, es alérgica. La interleuquina 10 es desinflamatoria, pero activo la interleuquina 4 haciendo una baja de la reactividad de la interleuquina 10, haciendo que haya una susceptibilidad del proceso inflamatorio a través de los TH1. La presencia de la inmunoglobulina 4 indica una reacción alérgica tipo 1 asintomática. O sea, el paciente no está respondiendo ante los síntomas que tenemos. Hay una relación IG-IG4. Doctor, lo ideal sería tomar unos RAS y un Inmupro en un paciente que es muy alérgico y que no sabemos de dónde viene. Sí. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación donde la IG está disminuida y la IG4 es alta, hay alto riesgo de que haya una reacción alérgica reactiva tardía en este paciente. Pero si la IG4 es negativa, la IG4 y la IgE es alta, hay un bajo riesgo de una reacción alérgica tardía, no aguda, tardía, y ahí tenemos que manejarlo. Doctor, ¿será que los RAS pueden llegar a tener también reacciones IgE tipo 4? Sí, evidentemente, si las IG4 son positivas y por eso toca tomar este examen también. Esto lo vemos en inhibición de la activación del complemento a través de anticuerpos IgG4. O sea, no estamos diciéndolo como esto salió de la nada, estamos hablando de 1986. Ayer lo vimos en este caso, en el 2002, vimos
bloqueo del proceso de IG4 a través de las respuestas inmunológicas y, lógicamente, el bloqueo de la inmunoglobulina G4 en las respuestas de anticuerpos. Entonces, tradicionalmente, actuamos con ese IG4 en enfermedades infecciosas. Las características positivas ya conducen a que haya una neutralización e inhibición de la proliferación del antígeno, destrucción del antígeno, protección es la vacunación y solo se dan encuentros ocasionales. Esto es lo que ocurre tradicionalmente cuando estamos haciendo el rol fisiopatológico de la IgG, no a nivel de la IG4. Entonces, ¿qué es lo que normalmente decimos? La IgG es un solo contacto, solo viene y crea memoria. No tiene un impacto fisiopatológico, tiene un impacto de respuesta para que cuando yo tenga de nuevo el mismo antígeno, pues pueda responder ante él. Y conduce a una tolerancia frente a la colocación, digamos, de vacunas, porque creo memorias que toleran para que no haya una activación de las IgE inmediatamente los linfocitos T y esa activación del interferón de las células plasmáticas, de los CD8 y evidentemente todo lo que ya hemos dicho. La inmunoglobulina G hoy la estamos viendo con factor clave en la autoinmunidad. Control activo de la interleuquina 17, disminución de la interleuquina 10, activación anormal de la interleuquina 4, que es un controlador de la autoinmunidad. Como nuevo medicamento dirigido a tratamientos para cáncer. Como factor potencial en enfermedades inflamatorias crónicas. Miren cómo cambia lo que nos decían a lo que estamos mirando. Pero es de un solo contacto. En serología infecciosa, la presencia de IgG no indica una infección aguda. O sea, si nosotros tenemos una inmunoglobulina G, pues no está presentando una infección aguda, entonces sabemos que es crónica y por eso decimos nada. Usted ya no tiene nada, chao. Indica que el sistema inmune ha luchado contra un agente y ya se fue. Normalmente pensamos en que hay una hipersensibilidad alimentaria, que simplemente es eso, y no es lo que estamos viendo, es una reactividad. Si es así y fuera hipersensibilidad alimentaria, todo el mundo sería positivo con este examen. Absolutamente todo el mundo. Yo tomaría este examen y todo nos sale positivo. Entonces yo saldría positivo a la carne. Consumo carne casi todos los días de mi vida, aunque ahorita me tocó bajarla por problemas cardíacos, pero ahí dirán ustedes, ¿sí ven? El doctor siempre decía que la carne no le iba a hacer daño y ahí está. Pero no importa, en este momento lo que estoy diciendo es en la reacción IgG que no hay una reactividad. ¿Cómo explicar a los pacientes que nos salen cero reacciones? Me salen. O una reacción. Y el paciente come de todo, pero no ha tenido tratamientos de antibioticoterapia, o tiene un muy buen nivel de probióticos, tiene un recambio de alimentos adecuado, tuvo una lactancia materna buena, y tiene un alto grado de tolerancia oral, y esto indica que el sistema inmune ha luchado y sigue luchando contra algunos alimentos ingeridos. Entonces no tiene impacto fisiopatológico, y esto induce la tolerancia. Esto es cuando es alergia tipo 1, la IgG reactiva tipo 1, o sea, la 1, la 2 y la 3. Sobre todo la 1 y la 3, como se dieron cuenta en el cuadro. Generalmente no induce un síntoma alérgico agudo. No lo estamos viendo. El paciente es muy difícil que después de esto me diga que tiene una reactividad. Particularmente en la alergia tipo 1, solo se aborda la inmunoglobulina G4. Y la IG4 no puede inducir una reacción inflamatoria. Por eso es que es importante cuando ustedes tomen estos exámenes, de donde sea, ¿qué análisis hacen? ¿Qué inmunoglobulinas toman? 1, 2, 3 y 4. 1 y 3, solo la 4. Lo ideal es que tomen las 4 inmunoglobulinas para entender los procesos reactivos del paciente y que haya un confirmatorio de los alimentos. Es un potencial factor en las enfermedades inflamatorias crónicas. Lo vemos en este proceso de abril del 2011 en el Journal of Clinical Investigation, donde dice que los ratones y los humanos hacen una inducción de la anafilaxis de los neutrófilos a través de las IgG. Entonces, las pruebas, es la prueba de que las IgG no son una reacción normal, sino sin consecuencias para nuestra salud. O sea, tenemos una consecuencia en nuestra salud. Es la prueba de que la alergia no solo es inducida por las IgE y por eso nos debemos quedar con que las RAS salieron negativas, entonces nos quedamos quietos porque no era alérgico al gato y a los ácaros. Las llamadas alergias IgE no es probablemente una alergia a IgE, pueden ser dos totalmente diferentes. La IgG provoca inflamación al disminuir la IG4, la IG4 al disminuir la interleuquina 10 y aumentar la interleuquina 4. Es la prueba de que los receptores de IgG juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Muestran que las IgG también pueden estar implicadas en las alergias de tipo agudo, si ven que son mixtas,
puedo tenerlas, no indica que si yo tengo la IgG, no tenga la IgG. La prueba de los neutrófilos están implicados en la cascada inflamatoria. El proceso no interviene en la IgE, basófilos, mastófilos ni histamina, en este no, por lo cual no hay una reacción de piel y mucosas en el momento, por eso es término terminal de los tejidos donde van. Y esto es la explicación de por qué varios efectos secundarios a ciertas vacunas que son cultivadas en huevo son tardías frente a esto. No soy antivacunas y trato muchos pacientes con autismo y el 80% están reaccionando a la vacuna. Pero la mortalidad que teníamos y la protección de esa mortalidad frente a las vacunas, claro, hoy ya llegan vacunas epigenéticas que son mejores y van a tener mejor resultado, pero este es un punto importante. En esto hay unos experimentos donde se inyectaron antígenos, se consumieron alimentos. Los alérgenos alimentarios tardan en pasar a la barrera del intestino, por eso son tan tardíos. Algunos de los epítopos alérgicos son destruidos por la digestión y hay una dilución de los antígenos. Esto podría explicar por qué tenemos alergias alimentarias relacionadas con IgG, una respuesta tardía o respuesta no aguda de todos estos. Hay nuevos fármacos dirigidos al tratamiento en cáncer. 82 medicamentos basados en anticuerpos IgG están aprobados por la FDA para inducción de la fagocitosis, para activación del complemento y para hacer activación de las células mediadas de las citotóxicas y las anticuerpos dependientes de estas células. Entonces, no estamos hablando de que simplemente sean de contacto y de memoria. Tomas inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, y entonces si son M estás activo y si son G tienes memoria y sé feliz porque ya tienes memoria y la vacuna funcionó o la enfermedad te dejó vacunado. Hay que entender cuáles son las respuestas que estamos teniendo actualmente. Entonces tenemos los TH1, linfocitos T, inmunidad celular, TH2, linfocitos B, inmunidad humoral, IgE e IgG4, interleuquina 10, IgG4, interleuquina 4, IgE. Y los TH17, activos linfocitos B, modulando y activándose por las IgG1, 2 y 3, y sabemos que los TH17 son quienes activan nuestros anticuerpos para enfermedades autoinmunes. Este punto cambia el paradigma de por qué es que yo estoy tomando este examen que es tan costoso y que realmente cuál es el control de estos pacientes cuando hace 20 años tomábamos aproximadamente unos 15 anticuerpos, hoy podemos tomar más de 85 anticuerpos para valorar diferentes tipos de patologías, sobre todo en los pacientes con enfermedades degenerativas. Las células TH0, TH vírgenes se diferencian solo después del contacto con el antígeno y la citoquina principal, que es la interleuquina 17. Hay una acción quimiotáxica y por eso es que es tan importante entender que la quimiotaxis es quimiopatológica o quimiofisiológica. Cuando hacemos reactividad a través de, voy a poner un ejemplo, de los MD o los medical device de GUNA, o a través de ondas de choque, o a través de biotecnología y mecanotransducción, hay que tener un cuerpo que no esté proinflamado, o si no lo que vamos a hacer es que no haya una quimiotaxis fisiológica, sino patológica, y llevemos a un ataque y una alteración. Células objetivo, granulocitos, monocitos, no eosinófilos en relación a los TH1 y a la interleuquina 1. Entonces, podemos empezar a dar medicamentos en estos pacientes cuando hacemos este examen, colocamos probióticos y regulamos a través de un citomix con medicamento que es TH3 regulatorio y una antiinterleuquina 1 alfa para modular este proceso. Estimula la producción de anticuerpos células B y hace una actividad proinflamatoria. Estos TH3 o TH3 regulatorios hacen una tolerancia inmunitaria, activan, aumentan y regulan la interleuquina 10, el TGF-beta, que ya sabemos que es un inductor del colágeno, por lo cual activa las inhibidores de metaloproteinasas, por lo cual hacemos una regulación que mucho que quema al santo, ni poco que no lo alumbre. No podemos fibrosar al paciente. El paciente tiene que tener una IgG, tiene que tener una regulación, no podemos inmunomodular y bloquear el proceso, por eso tenemos que modular el sistema inmunológico dependiendo de lo que tengamos. Y esto hace también la tolerancia oral. Entonces, aquí entramos a trabajar el proceso de mucosa intestinal, tejido periférico. Miren cómo se relaciona, llega el alergeno, la mucosa intestinal, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, hace a los receptores de células de las placas de Peyer, en este caso. Aquí hay dos activaciones, una hacia los TH2 regulatorios, interleuquina 4, interleuquina 5, que hace activación de IgG, discúlpenme, a través de granulación de los mastocitos, liberación de histamina, reacciones histaminérgicas no
de tipo 1, pero sí pseudoalérgicas con un choque anafiláctico sintomático. Llegan los tipo 2, donde hacemos tolerancia, aumento del TGF-beta y hacemos aumento del tropocolágeno, aumento del colágeno, fibrosis de esa mucosa y hacemos un engrosamiento de la mucosa teniendo que hacemos un desbalance y volvemos a la permeabilidad intestinal. Acuérdense que lo que está suave se separa y lo que está duro daña los bloques. Entonces, hay tolerancia. La modulación de la interleuquina 10 a través de la interleuquina 10, de los TH17, que hace fijación de alergenos, digestión de estos macrófagos, alergias tipo 1, pero normalmente es una asintomática, es una reacción de modulación a los alimentos, o si no, todos los tendríamos, ¿no? Pero cuando tenemos esta actividad, donde tenemos esta rigidez, esta impermeabilidad, pues tenemos aumento de la interleuquina 17, interleuquina 6, interleuquina 23, disminución de los TH2, aumento de los TH3, porque miren que aquí la interleuquina 10 baja los TH17, hace una regulación. Aquí aumenta esta interleuquina 17, aumenta los IG1, 2, 3, disminuye los IgG4, miren que disminuye los IgG4 y aumenta los IgG1, 2 y 3, por eso es importante tomar los 4 IgG, activación del complemento, aumento del TNF-alfa, aumento de la interleuquina 1, aumentamos la fagocitosis por neutrófilos, que si no tenemos anticuerpo y lo estamos rodeando, pues empezamos a activar anticuerpos y hay una inflamación crónica de bajo grado. Esta diferenciación TH1, TH2, TH17 y de las células reguladoras hacen que estas células presentadoras del antígeno, que son las APC que teníamos arriba, que están dadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, hagan un procesamiento del antígeno, una producción de citoquinas específicas y estimulan las células auxiliares indiferenciadas para que se desarrollen alguno de estos tres, presentando las alteraciones que ya tenemos. Ya sabemos que los TH17 producen interleuquina 1, TGF-beta, aumento de la fibrosis que ya teníamos en la anterior, o sea, aumentan más los TGF-beta porque los TH2 regulan la producción, estas aumentan. Interleuquina 6, interleuquina 23, dando la reactividad. Entonces los alimentos vienen en un camino que es la fijación, opsonización, activación del complemento, formación de inmunocomplejos, adherencia al tejido sensibilizado, atracción de neutrófilos, destrucción del tejido y daño del tejido circundante. Este es el daño que tenemos con las IgG en los procesos inflamatorios crónicos que estamos hablando con los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos una reactividad continua del alimento. Esto se vuelve continuo, la memoria se vuelve activa y esta memoria hace que tengamos aumento de la interleuquina 1 y del TNF-alfa. ¿Ok? Y es parte de lo que estamos teniendo aquí. Entonces, los complejos de hipersensibilidad tipo 3, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 se forman complejos inmunes insolubles. Entonces, yo estoy reactivando y reaccionando al alimento porque hay hipersensibilidad. En la sangre se depositan en varios tejidos, piel, riñones y articulaciones, por eso es tan susceptible a las artritis reumatoideas. Esta deposición de los anticuerpos puede desencadenar una respuesta inmune que, de acuerdo a lo que habíamos visto, hay una activación del complemento para eliminar estos antígenos extraños, pero evidentemente los estamos guardando y por lo que estamos haciendo esta tolerancia, esta continuidad de respuesta, hacemos una activación de los anticuerpos IgG que se unen nuevamente a este antígeno, hacen complejos más grandes, miren, complejo inmune mucho más amplio, de difícil degradación, de difícil modulación de los macrófagos, es difícil de destruir porque hace un complejo mucho más amplio y esta depuración no es posible, por lo cual se esparce y se deposita en diferentes tejidos que se van a dar en el tiempo. Este depósito en el tejido hace un daño tisular donde hay una reacción inmune de entrada del fagocito, aumento de los granulocitos y liberación de mediadores inflamatorios que al final van a causar la inflamación crónica de bajo grado. Esta evaluación histopatológica o esta respuesta del complejo mayor de histocompatibilidad sugiere una inflamación vascular, reacciones como glomerulopatías, efectos que son potencialmente adversos por estos complejos. Hay una reacción endógena que se muestra en el complemento del tejido afectado en este caso. Y eso vemos que puede estar en vasos sanguíneos. Entonces tenemos vasculitis,
membranas sinoviales, dolores articulares, evidentemente resistencias pulmonares, tenemos hígados grasos, envejecimiento de piel, tenemos daños retinianos, alteración del plejo coroideo, por lo cual hay cambios en las presiones dentro de los plejos de la presión endocraniana. Y esto hace que haya un aumento de vías de coagulación y lesiones que vemos muchísimo, y se los digo ya en el caso de cuando vemos resonancias magnéticas y vemos un montón de lesiones y decimos lesiones migrañosas. ¿Y quién las estaba explicando? ¿Y cómo explicamos que el 72% de esos pacientes migrañosos eran IgG positivos y quedaban coagulación fibrinolítica, haciendo lesiones vasculares periféricas en el cerebro, causando estas lesiones? Y hoy entendemos por qué vemos estas lesiones en la resonancia magnética en estos pacientes. Entonces, estos anticuerpos reconocen la agresión para neutralizarlo, atracción de los fagocitos para activar el complemento y destruir el complejo inmune, y en caso de bacterias, pues atacar el agonista, y en caso de comidas de alergias o reacciones crónicas, pues hacen inflamación crónica de bajo grado. A nivel local, cuando llega el alimento, entonces hay activación de los TH1, TH17, empieza una reparación del tejido, atracción de granulocitos, se permeabiliza el intestino, se activan las IgG tipo 3 y tipo 1, empieza a haber complejos grandes circulantes, y estos se van al punto periférico y hace una destrucción en el sitio del tejido, dando el punto de por qué tenemos que este examen tiene muy buen resultado en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, llega el alimento al intestino, lo reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, salen los anticuerpos, hacen una opsonización para destruir el antígeno y hay una respuesta evidentemente de los macrófagos para absorberlo. El daño tisular, ya cuando llegan a la periferia, hacen por trauma, predisposición genética. Acordémonos que esto tiene locus minori. Y el locus minori es que evidentemente ¿de dónde va a ser la quimiotaxis? Pues la quimiotaxis va a ser al tejido que tenga el locus minori con mayor aceptación, por lo cual si mi mamá, mi papá y mi hermana tienen artritis, pues yo seguramente no voy a tener gastritis. Entonces tenemos esta activación. Esto hace que tengamos quimiotaxis al tejido, activación de estos TH17, formación de anticuerpos órgano específico que atrae granulocitos. Estos destruyen localmente el complejo inmune circulante, que es mediado por la IgG a nivel de alimento. Este intestino permeable permite que estos complejos amplios pasen rápidamente. Hay una reacción excesiva en el tejido que es circundante, y esto hace que haya una destrucción. Y unos T reguladores que son T2, TH2, interleuquina 2, discúlpenme, interleuquina 10 reguladores, y TGF beta en bajas dosis que normalmente dan esta regulación. Entonces miren cómo antes decíamos que esta alergia era TH2, interleuquina 4, IgE, teníamos las enfermedades inflamatorias que eran TH1, no relacionadas con alergia, y hoy sabemos que están relacionadas con IgG, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y dando esta inflamación crónica de bajo grado. Explicadito totalmente por qué a las 72 horas tenemos la reactividad del alimento que estamos consumiendo, donde vemos que normalmente a las 48 horas tenemos un paciente muy inflamado, muy reactivo, que necesita tomar algún proceso. Causante de enfermedades autoinmunes, claro, y esto lo vemos en las predicciones genéticas, adquirir la enfermedad por los cambios genéticos de la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, esto es lo que hay que tener. Y si ustedes pueden complementar este examen con examen genético de autoinmunidad para valorar cuáles son los reactivos más claros que vamos a tener en el paciente, pues mejor. Mutaciones de la HLA, entonces tenemos estos, el DQ2 y el DQ8, enfermedad celíaca, que son los que normalmente buscamos con estos exámenes, son la enfermedad celíaca. Artritis reumatoidea, DR4, diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico, Sjögren, que tiene una muy buena respuesta, espondilitis anquilosante. Y estos
evidentemente, cuáles son los objetivos, dependiendo de lo que tengamos. Hay una localización intracelular o extracelular, y aquí vemos por qué tomamos anticuerpos antiperoxidasa con Hashimoto, localización intracelular. A nivel del ADN, la historia del ribosoma, para el lupus, intracelular, a nivel multitasking. Antígeno antinuclear con el Sjögren, intracelular. ANCAS positivos, granulomatosis de Wegener, y PANCAS, vasculitis intracelular. Entonces, este sistema inmunológico debería producir anticuerpos contra las estructuras intracelulares, no lo debería hacer realmente, no son accesibles por el sistema inmune a menos que se produzca una alteración no controlada de la integridad de la célula, permeabilidad celular, permeabilidad de la membrana celular, adaptación de los receptores transmembrana, ese flujo de anticuerpos no es activo, es pasivo y se altera y causa este proceso. Este intestino permeable, un registro previo de enfermedades autoinmunes, es importante, pero no podemos dar probióticos a un intestino que ya está inflamado. Es como que yo les diga, doctores, vámonos a trabajar a Miami. Y ustedes me digan, unos me dirán que sí, pero seguramente la mayoría me preguntarán, ¿en qué? ¿Y cuánto voy a ganar? Pero si yo les digo, no, se van a ganar 1 euro, ustedes se pagan su pasaje, consiguen la casa y miren a ver $1, pues ustedes seguramente van a decir, pues no, yo no voy para Miami, es una bobada. Pero yo les digo, mis doctores, nos vamos para trabajar a Miami y ustedes les pago casa, carro, el pasaje, trabajo para sus esposos o sus esposas, escuela para sus hijos y se ganan $50,000. Es posible que lo piensen. Es posible que me digan sí. Imagínense un probiótico que llega a un intestino inflamado, que no tiene casa, que se gana $1, que no tiene cómo comer, que no tiene un complejo B saliendo por esos probióticos, pues no tiene dónde colonizar. Pero si yo tengo un intestino en que me van a dar complejo B, 50,000, me van a dar casa, carro y beca, porque hay espacio, porque hay cilias abiertas y una permeabilidad adecuada, pues vamos a tener una adecuación de todo esto. Evidentemente, el proceso de microbiota es muy importante y recordar que nuestra microbiota es diferente. Ahorita con la Universidad del Bosque estamos haciendo un proceso de un estudio en pacientes con autismo que tienen, para mirar los cambios a través de resonancia funcional con microbiota específica de la flora colombiana y de los niños. No es igual. Y este es el cambio que tenemos que tener. No es igual por zonas del mundo y no es igual por edades, evidentemente. Evidentemente, una buena bifidobacteria causa una regulación, los probióticos regulan y estas enfermedades, estas disbiosis, pues causan todo lo que ya hemos dicho, que pueden tener estas IgG positivas, ¿no? Recordar que nacemos y lo primero que ganamos es E. coli, miren el pico elevado, apenas nacemos. Y después siguen las bifidobacterias, sí, pero consecuentemente al poco tiempo llegan los bacterioides. ¿Y los lactobacilos? Ah, sí, pongámoslos en los adultos, que esos ya van saliendo ahí, ¿cierto? ¿Y cómo? Por el parto. Entonces, ya tuvo un parto por cesárea. ¿Será que el niño toca tomarle un examen de IgG? Una lactancia materna prematura frenada. Un cambio de bacterias bucales, orales continua. Deben de darse dando besitos con todo el mundo. Y cambios en los alimentos que muchas veces nos hacen un proceso de inflamación. Miren cómo hay agentes asociados infecciosos con la artritis reumatoidea, Klebsiella, Campylobacter, qué pena, Proteus mirabilis, Candida albicans, en una forma muy importante. Por eso el de 240 alimentos tiene reactividad a la cándida. Miren, en tiroiditis autoinmune, Epstein-Barr, parvovirus, robeola. Pregunten cuántos de sus pacientes con tiroiditis de Hashimoto de niños tuvieron rubeola y van a ver que es un porcentaje enorme. ¿Mm? Entonces, aquí hay dos teorías importantes en la autoinmunidad. El mimetismo del antígeno, yo sé que esta era de 1 hora y se me fue más larga, perdónenme, pero esta es la charla más larga y la más compleja, ya después van a ser más divertidas. Primero, la teoría del mimetismo del antígeno, donde las secuencias de péptidos de alimentos como la leche y el trigo son similares a las de las moléculas humanas, y esto hace que haya una glicoproteína de oligodendrocitos de mielina atacada.
pacientes con enfermedades mielinizantes, pacientes con enfermedad neurodegenerativa que empiezan y se valoran con desmielinización y lentificación, pacientes con enfermedades neuromusculares. Tejida es las de islotes humanos, páncreas, aquaporina 4, aquí lo tenemos para neuromielitis óptica. Tengo todos mis pacientes con neuromielitis con este examen y controlados solo con el examen. Destrucción activa de la integridad celular. Complejos inmunes alimentarios se fijan al tejido sensibilizado y provocan alteración de estos componentes. Estos anticuerpos autoinmunes son marcadores de una enfermedad o la causa de la enfermedad. La evidencia, pacientes, digamos, con ataxia por gluten, esto es muy común, todos mis pacientes con neurodegenerativas, todos salen gluten positivos, porque actúan contra las células de Purkinje. Estos anticuerpos antigliadina reaccionan de forma cruzada a los epítopos de las células de Purkinje porque tienen reacciones cruzadas y hacen este proceso. Miren en uveitis autoinmune cómo tenemos antígenos, estos rotavirus que hacen inducción, estos rotavirus se inducen en ratas y ven cómo hacen uveitis, pues también son anticuerpos dirigidos en estos pacientes que toca manejar. Entonces aquí yo solo le colocaría el examen, no. ¿Y por qué no le coloco un gunavirus y un biucid? Para no solo responder ante lo que me causó la inflamación, me causó el daño, la reactividad, y el alimento se lo quito para darle después un probiótico, adaptar ese intestino, quitar la permeabilidad, adaptar esta interleuquina 17, bajarla, mejorar la interleuquina 4 y crear un proceso de desinflamación a través de la interleuquina 10. Ahí es donde entramos. Entonces el gluten está en todo, doctor. Pilas con eso. Si ustedes van a darle una información al paciente, ojalá sea una información que no sea sacada de Google. Miren, yo he visto que dice gluten ahí está en la carne, gluten hay en el agua. Hay que tener cuidado. Aquí estamos hablando de las moléculas específicas sensibles. Entonces, a esto. Sin embargo, cuando hablamos del gluten y hablamos de autoinmunidad, esa enfermedad celíaca, pero hay una sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, el intestino no tuvo que ver, no tuvo reactividad. O sea, no vengo a hacer el examen porque tiene una reactividad. ¿Como cuáles? Diabetes, produce diabetes tipo 1, Hashimoto, artritis reumatoidea, Sjögren, dermatitis herpetiforme, trombocitopenia inmunitaria, hepatitis autoinmune, esquizofrenia, autismos, abortos espontáneos, enfermedad de Crohn, migrañas y muchos más. El factor principal que induce estas enfermedades autoinmunes, miren la reacción cruzada entre gliadinas y los antígenos a alimentos para diferentes tejidos a nivel de autoinmunidad. Se observó un subgrupo de pacientes con enfermedades celíacas continuas experimentando síntomas incluso con una dieta sin gluten. ¿Qué pasó? Pero yo no estaba consumiendo gluten, ¿por qué tengo la reacción? No consumían alimentos, había una contaminación cruzada o una reactividad cruzada, y ahí es cuando se medían los péptidos de gliadina, monoclonales y policlonales purificados para entender cuáles eran los otros alimentos, y por eso ustedes van a notar que cuando salen cereales con gluten, a veces sale solo el gluten, pero a veces todos los cereales salen positivos en el examen, a pesar de que aparecen números negativos, porque aquí estamos mirando esta reactividad por estos anticuerpos policlonales y monoclonales purificados para valorar la reactividad de estos anticuerpos y valorar hasta dónde iba. En estas enfermedades autoinmunes, la reactividad inmune es significativa y aumentada con leche de vaca, chocolate, con leche, proteína de suero, caseína, levadura, avena, maíz, mijo, arroz y café instantáneo. En estos pacientes bajen un poquito el arroz, cambien. Hay otros cereales que pueden consumir. Y esta reactividad cruzada al anticuerpo de gliadina crea estos pequeños anticuerpos, antígenos tisulares, para el hepatocito, para la glándula suprarrenal, fatiga suprarrenal, cansancio y agotamiento, proteína básica de la mielina, disminución de la neurotrofina 3 y neurotrofina 4, haciendo una activación cerebelosa y una enfermedad que hemos visto que es Parkinson Plus, que es un proceso de degeneración póntico-cerebelosa. Péptido miocárdico, péptido ovárico, peroxidasa tiroidea, péptido testicular. Entonces vemos cómo está esto. Este es un factor principal en enfermedades autoinmunes. Después de un subgrupo en pacientes con una dieta libre de gluten que no muestra una mejoría de sus procesos gastrointestinales u otros síntomas, se debe prestar atención a los productos lácteos y otros alimentos de reactividad cruzada que posiblemente hayan salido levemente positivos o estén en el borde. Si después de la adherencia a una dieta estricta sin gluten y la eliminación de los alimentos de reactividades cruzadas, los síntomas persisten,
se debe realizar otras investigaciones porque posiblemente puede haber una reactividad IgE que tampoco la hemos tomado. Pilas, no suspendamos IgE y pseudo reactividades histamínicas que pueden estar presentándose en esto todavía, ¿no? Estos datos pueden explicar por qué algunos pacientes todavía tienen aumento de anticuerpos específicos para el gluten. Miren este control, y esta es una reacción de la gliadina purificada poliglonal, de los anticuerpos para la gliadina purificada policlonal a diferentes alimentos. Y miren el control cómo está, o sea, en la respuesta que tienen, y miren la gliadina es la más alta, ¿no? El control es el más bajo, y miren la gliadina, la respuesta muy activa. Y otros alimentos que están altos, miren la caseína, reacción cruzada, miren algunas bacterias. Miren el maíz. ¿Mm? La reacción a estos anticuerpos con diferentes antígenos, volvemos a la gliadina. Y por último, en las alteraciones adrenales y hepatotóxicas a través del citocromo P450, vimos cómo la gliadina llega a este punto tan severo y cómo tenemos alimentos que atacan otros puntos, otros anticuerpos, qué pena, que atacan unos tejidos adrenales, hígado. Miren todo lo que ataca todo esto. Es muy alto, entonces miramos la reacción. Da la reactividad baja moderada antigliadina a ciertos antígenos tisulares. Es muy importante mirar las reacciones cruzadas para estas enfermedades autoinmunes asociadas. Claro, en colocación con anticuerpos, modulaciones de las interleuquinas, colocando interleuquina 10, antiinterleuquina 1, probióticos, pues seguramente este proceso va a responder. Sin embargo, hay unas respuestas a bacterias, cuando tenemos bacterioides escondidos que no tenemos la respuesta adecuada, hay que considerarlo como un marcador que se presenta en el examen de 240 alimentos. Se encuentran enfermedades autoinmunes como los síndromes antifosfolípidos, lupus, diabetes tipo 1, Raynaud, síndrome de reumatoideo, síndrome de Sjögren. Para identificar estos antígenos es importante valorar el complejo, el dominio proteico que está relacionado con algunos alimentos proteicos que tienen que manejarse. Entonces, experiencias que han tenido en el laboratorio. Lupus eritematoso, mejoría significativa, disminución de los ANAS en 6 meses. Yo los he tenido en 3 y 4 con los tratamientos. Hashimoto, mejoría significativa, rápida disminución de los antígenos antiperoxidasa y antitiroglobulínicos y peroxidasa en 6 meses. Personalmente, mis pacientes con Hashimoto, llevo 24 años con pacientes mejorados totalmente, pero definitivamente el cambio de la alimentación y una toma de examen cada 2 años, yo se los hago cada año, cada 2 años, para valorar si hay otra nueva actividad, puede mejorar. Colitis ulcerosa, mejora rápida, significativa, asma, remisión completa, psoriasis, remisión completa. Encontrar niveles de factor tumor, de factor de necrosis tumoral alfa alta, en modelos donde miramos que la artritis reumatoidea se asocia a la alergia a la leche o el huevo. Miren, ustedes no saben la cantidad de pacientes que a mí me salen con alergia al huevo y a la leche, al huevo aquí en Colombia. Pero les voy a contar una experiencia para que entiendan qué tipo de leche y qué tipo de huevo. Pacientes, familiares, papá e hija, papá ganadero, recorría 21 días su hacienda, tenía 4 estaciones dentro de la hacienda. Hija manejaba toda la ganadería del papá, pero desde Villavicencio. Les hacemos los exámenes, les llega primero a la hija y les salen reactivos el huevo y la leche, pero de forma impresionante. Por lo cual el papá antes de recibirlo me dijo, pues doctor, yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque durante esas 3 semanas que yo estoy en el campo, 21 días, yo tomo la leche de las vaquitas, el huevo de las gallinitas de cada una de las estaciones y la carne del pollito o la carne de la vaquita que está de sacrificio cuando estamos recorriendo todo esto. Por lo cual, esos son mis 4 alimentos casi durante 21 días. Y si mi hija, por consumirlos de vez en cuando, está así, pues yo también. Yo le dije, así va a ser. Llegó el examen de la semana y resumen, estaba totalmente negativo. Un paciente con poco consumo de antibióticos, una buena tolerabilidad infantil, un proceso de adecuación y un tipo de alimento totalmente diferente al de los huevos de gallinita feliz, ¿no? Entonces, importantes dentro de todo esto, la reacción. Entonces, resumen, primero, predisposición genética. Si podemos hacer una tipificación de HLA, nos va a decir más claramente si es que es lo que estamos buscando. ¿Qué infecciones hemos tenido? Ahí podemos tomar IgM, IgG, dependiendo de lo que tenemos. Podemos tomar, evidentemente, una ELISA para mirar estos problemas de micoplasma, clamidia, limpieza intestinal,
evidentemente una purga importante, una disbiosis que toca manejar, comer bajo en sal para que haya una permeabilidad adecuada. Acuérdense que la bomba sodio potasio TPA hace que esta induction tenga una modulación importante, desequilibrio, TH3, TH17 regulatorio, una microinmunoterapia o nanofarmacología, podemos regularlo, o medicamentos moleculares como el Biusit, hipersensibilidad alimentaria, Inmupro y anticuerpos para valorar el marcador de estos pacientes. Un ejemplo de lo que ha sucedido, un paciente con eczema atópico en pediatría con niveles elevados en sangre de IgE, IgA, IgG, eosinófilos, linfocitos y todos los productos de neutrófilos y complemento activos por la severidad del eczema en este caso. Paciente donde en marzo del 2007 tenía esta reacción, se hace un tratamiento con cremas naturales, aceite, probióticos, medicamentos homeopáticos después de 3 semanas de que empieza a suspender algunos alimentos, hay una mejoría, pero hay una nueva respuesta alérgica del eczema atópico en junio. Comienza de nuevo en agosto toma el examen y al final de agosto empieza a mejorar, las placas empiezan a disminuir, en septiembre la mejoría es impresionante, las placas son casi imperceptibles, solo en los codos, en octubre ya hay mejoría completa y a mediados de octubre hay remisión completa de la patología y no vuelven a haber crisis por continuación de la dieta del niño. Esto es lo que yo tenía que ofrecerles hoy. Sé que hay posiblemente muchas preguntas o no hay preguntas. Esto no sé a ese punto. Estas son las primeras 76 filminas de 242. Las otras son más rápidas, estas son las aburridas. Entonces, para entender un poquito qué es lo que estamos haciendo. Básicamente, este es el proceso del por qué tener una respuesta dentro de la adecuación de los alimentos, por qué empezar a valorar que las IgG no solo como una toma ausente de una respuesta de memoria, sino por qué debemos pensar en nuestros pacientes inflamados crónicos o degenerativos. Es importante valorar antes de un tratamiento, durante el tratamiento, la toma de unos exámenes. No se lo eviten al paciente. De verdad, ustedes van a enamorarse del proceso y van a entender que cada día la respuesta va a ser mejor de todo el proceso. No sé si hay preguntas, creo que no. Muchísimas gracias, tan. Pues si no hay preguntas, yo les quiero agradecer por hoy. Espero que nos podamos ver dentro de 8 días para seguir en el proceso y ver más pacientes y cosas más interesantes del por qué y cómo se toman los exámenes. Muy amables a todos, muchas gracias. No sé si el doctor Carlos está por ahí todavía. Sí, sí, doctor Felipe, muchísimas gracias por la conferencia. Creo que ilustraste muy claramente cuáles son los beneficios y la importancia de los exámenes de ImoPro. Y por supuesto, vamos a ir atentos para la próxima semana para continuar con este curso que es intenso, pero bastante importante para el bienestar de los pacientes. Muchas gracias, que pasen muy buena noche y cuídense de los alimentos. Sí. Empiecen con ustedes, tómense un examen ustedes, van a darse cuenta que todo cambia. Muchas gracias. Pero, Buenas doctor noches. Felipe, todos los viejos que nos acompañaron. Una feliz noche para todos. Que estén bien. Hasta luego. Ay, vengan, acá hay una pregunta antes de que todos se están yendo. ¿Sugiere estudio con Imupro y estudio de microbiota? Pues mira, hay una sugerencia en mi caso, si yo quisiera, aunque eso va más adelante en las otras charlas, pero yo tomo el Imupro, tomo la microbiota genética para valorar y si puedo recibir las bacterias que debo dar para mirar la respuesta posterior y la persona, inclusive la respuesta que vemos después de una modulación y quitar los alimentos alérgicos es mucho mejor. La colonización es muy buena. Acuérdense que la colonización de un probiótico después de un mes de dar probióticos continuos es de 8 meses. El problema del probiótico no es darlo, es que se colonice adecuadamente y ahí está el problema que tenemos, ¿ok? Muchas gracias a todos, que pasen buena noche.